Bienvenidos a Gano Control Podcast, un podcast donde hablamos de la cultura de graffiti. Y antes de presentar a mi amigo, les quiero mandar un saludo a nuestros patrocinadores que han ayudado a que estos episodios sean posibles. Mayfresh Shop. Mayfresh Shop es una tienda de graffiti que ofrece implementos de graffiti de alta calidad. Así que por favor síganos en Instagram. También les quiero mandar un saludo a 360 Spray Paint, que ofrecen pintura en aerosol de alta calidad. Así que por favor, chequenlos en Instagram. Y con eso dicho, quiero introducir a mi amigo Scrap. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está la banda? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hermano, tranquilo. Te quiero dar las gracias por pasar aquí al estudio y platicar un poquito de esta cultura que tanto amamos, que es graffiti. Yes, sir. Quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fueron tus inicios y cómo fue tu vida de niño en tu hogar? Ok, ok. Bueno, yo prácticamente tengo 26 años. Llevo haciendo graffiti por 13 años. Sí, Empecé como a los 12 años a introducirme como en el hip hop. ajá, Bailaba breakdance, hacía como rimas, sí, tú sabes. Y luego, pues vi la calle como una oportunidad y como, wow, ¿qué está pasando aquí? Un par de grafitis en mi barrio. sí, Y ahí luego dije, no, esto quiero hacer esto, empecé a dibujar, empezaron a salir, digamos, los primeros bocetos, okey, primeros sketch. Y luego fue como surgiendo todo más fluido, ¿no? Entonces sí, era como, ok, a los 13 años salía de mi casa a escondidas de mi mamá a las 2 de la mañana sí, y regresaba antes de que ella despertara, hacía mis bombings, entraba a la casa, luego salía, bueno, etcétera. okey, Obviamente, pues estudiaba sí, la primaria normal, ¿no? okey, Allá se llama como primaria o bachillerato, okey. ¿ok? Y Que es la escuela. yo sé que me has dicho que tú eres de Colombia. Sí. ¿Puedes hablar un poquito de cómo entró la cultura de graffiti para allá y cómo la aceptó el vecindario, la gente alrededor? Ok, sí. Bueno, para nadie es como un mito que pues el hip hop siempre ha sido relacionado Sí, como, no, es un malandro, eso pinches marihuanos, ¿no? sí, Y también, pero, sí, pero digamos que principalmente pues la gente no lo ve como de esa forma, la gente lo ve como, no, esas gorras planas, esa sí, ropa ancha, sí, no está digamos que bien visto pues en el vecindario. okey, Pero ya luego de que fui creciendo, ya luego con el tiempo, sí, digamos que la adaptación y pues actualmente es totalmente diferente, pues el graffiti ya se ha convertido, bueno, hablo de mi punto de sí, vista y desde lo que yo hago, pues ya se ha visto, digamos, como más bonito, por sí, así más decirlo. mundial. Exacto. Sí, Entonces ya es como un lenguaje de arte, como otra cosa, pero que ha transgiversado pues un poco. Y digamos que hago graffiti, sí, hago characters, okey, characters, pero digamos, no me he separado como el spray paint, pero okey, también ahorita hago otras cosas, como sí, pues de esto vivo, me toca pintar lo que, lo no que sé, caiga. ajá, sí, exacto, Se deben los biles. claro. Entonces, digamos que por ese lado, pues yo tengo mis crews, tengo eso, pero también veo como una oportunidad para, pues, Sí. para desempeñarme en lo que más me gusta, que es el graffiti. Y pues hago murales y eso, pero con spray can, ¿sabes? Déjate pregunto esto, ¿en qué año fue en cuando tú empezaste a ver la cultura de graffiti como de niño? ¿A qué año fue eso y de tu edad? ¿Cuántos años tenías? No, es que yo soy, pues no soy tan, yo soy joven, Sí, como, no sé, como en el 2010. 2010. Sí, ya estaba, ya había pasado mucho, pues porque ahorita Sí, aquí conozco gente del no, que llevan haciendo graffiti desde el 90 90 y yo no sé cuánto, ¿sí? okey. Y pues es bien diferente a, okey, ustedes empezaron en el 90, yo empecé en el 2010, ya Sí, había Internet, ya había más facilidades de sí, o sea, sí, ya había como más muestras de graffiti. En ese tiempo, pues, a las personas antiguas, old school, sí, era bien diferente, me imagino yo, obviamente, ¿no? Y pues, digamos, prácticamente mi generación, sí, pues, de escuela, okey, no pasé ninguna necesidad ni nada, simplemente como, pues, la vida de un muchacho. sí, Estudié, me sí. gustó el graffiti, salí a pintar, el desmadre, volví a casa y ya, ¿no? Y Sí, digamos que fue la evolución y la constancia también, pues tuve okey. luego como el apoyo de mi mamá, que fue como, hace graffiti, oh, está mal, pero no me importa, sígalo haciendo, Te me apoyó. gusta, ajá. Eh, Y pues yo creo que eso
digamos, bueno, yo tengo 26 años Sí, y para la gente que, no sé, que está empezando, que tiene, pues, hijos y sí, los ven como potenciando, los que tienen potencial para el graffiti, la pintura, sí, el hip hop, lo que sea, yo digo que tienen que apoyarlos en lo que sea, es sí, súper importante, claro. para que uno pueda seguir su sueño. Claro, Sí, si no, si te dicen: "No, no puedes, no eres capaz, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, de eso no vas a vivir, de eso sí. no". No, hombre, Tienes pues que ser no. licenciado, policía. Ajá. O no, tienes que estudiar y eso, Sí, y si quieres montar tu empresa, tienes que primero graduarte de una universidad, tener un título, luego ser un empleado, luego de un sí, empleado, ahí sí mira si puedes y si te conviene tener una compañía. sí. Y pues yo digo que eso no es así. Y Es, déjate pregunto esto, en graffiti, ¿qué fue los primeros nombres que tú miraste en tu okey, okey. vecindario? Okey, sí, bueno, yo vengo de una ciudad muy pequeña, Okey, ¿sí? Vengo de una ciudad que se llama Ibagué, es cerca de Bogotá, 4 horas de la capital de Colombia, ¿sí? okey, En ese momento, digamos que veía algunos referentes, para sí, mí fueron súper esenciales, como Smoke, de un crew que se llama CKC de allá, okey, ah, Score, okey, que es de BSK, de allá okey. de Colombia. Digamos, bueno, todas las personas que estoy nombrando Son eran de de Colombia. allá, Ajá. ajá, que eran referentes en el momento, pero más de mi ciudad habían como unos, digamos, 2 o 3 que eran, demasiado buenos. Sí, Ya con el tiempo, pues bueno, digamos, los rumbos son diferentes y pues no son tan constantes, pero aún, pues el respeto se mantiene porque pues fueron las primeras líneas que yo vi. sí, Y a partir de ahí, más introducción en el sí. graffiti, más introducción en las letras, en el bombing o sea, sí fue, digamos, mi infancia y fue mis primeros pasos y trazos en el mundo del graffiti. ¿Y qué crees que fue lo que inició que tú dijeras: "¿Sabes qué? Esto es algo que yo quiero hacer"? No, es que ¿Fue viendo algo? ¿Fue que alguien te introdució a alguien? no, no, siempre preguntaba como: "Hey, ¿me van a enseñar a hacer graffiti?". Sí, Por ejemplo, en mi barrio habrían crews, sí, nosotros decimos parches. parches. Ajá, y habían parches de graffiti y: "Hey, hey, muchachos, yo soy Scrap", y pues yo con 13 años, 12 años, Sí. me miraban como: ¿Quién es este todo morro? chiquitico", ajá, todo pequeñito, nada. Y pues me hacían como de lado al principio, ¿no? Y pues como: "No, no, no, Salte de no, aquí, sí, vete para salte, allá. ajá, no, no te queremos ver, no sé Sí, qué". Y: "Ay, ¿cómo se hace esta línea? No, 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 eso es así, eso es bien difícil". Bueno, tú ajá. sabes Sí, cómo es sí, como la gente también, ¿no? yeah. Cuando estás empezando, al principio es como que Tienes que estar ahí metiéndole, metiéndole ajá, hasta que como salga la oportunidad. exacto. Sí, Y bueno, así es, pero, o sea, tristemente así es, sí, pero bueno, aquí estamos, ¿no? sí. Y pues ya práctica, tiempo, horas. ¿Y en Colombia es aquí como Los Ángeles pintan los hay freeways o Okey, qué hay disponible para pintar? no. Allá, ¿cómo digo yo? Allá es un poco, bueno, es muy diferente. Sí, Allá no hay freeway, allá no hay como ese tipo de puentes así. sí, En ese entonces, cuando yo inicié, era bien difícil pintar en un puente, pues, porque okey, a la gente no le gustaba, ¿no? sí, Y al principio lo que tú haces, bueno, y aún, hacemos, sí, bueno, hacía porque estaba allá, ajá, era ir como si querías pintar en una casa, ibas, tocabas y sí. pedías permiso al dueño, ¿no? Hey, mi nombre es Scrap, quiero pintar este mural, no, esto ¿Me es lo que quiero me da pintar, chance? sí, ajá, no, sí, ok, sí, pero escriba mi nombre, hágame algo de mi, Ponme una flor aquí, ajá, una virgencita, sí, cosas así. sí, Pero ok, estaba como el espacio, ¿no? Así es allá. Así era. Para pintar, digamos, un mural, bueno, un mural o un graffiti así como legal, como okey, algo tranqui con tus parceros, como decimos nosotros, sí, tranquilo. Pero para hacer graffiti ilegal, pues sí es bien diferente, ¿no? Dejémonos de bobadas, pero pues allá existe la corrupción. La sí, corrupción, sí, como en México, bueno, como en otras partes, no solamente pues México, hasta en pero Los Ángeles. en Colombia. Pero en Colombia tú estás pintando, por ejemplo, ilegal, pasa la chota, pasa la policía y Sí, te requisan, ¿no? Si te ven teléfono o lo que sea, pues te lo roban. Y si te ven aerosoles, te los quitan y se los roban. y se Pero los si tienes feria, no sé, 10.000, 20.000 le das a un policía y el policía, ok, ya sigan pintando, no vi nada y ya. Ajá. síganle, Así es, sí, tristemente así es, ¿no? Pero pues también muchas veces
corrí de la Ok. policía, pues al principio obviamente el miedo, ¿no? No, El miedo a mis 14 años de, ay, ¿qué le voy a decir a mi mamá si me cogen? Sí, sí. sí, o sea, si me agarran, si me Eso de, atrapan. mamá, ¿qué crees que pasó? No, Ajá, ¿y para qué quieres? no. Muchas veces pasó, pero pues no llamaba, ¿no? Sí. Era como, pues soy menor de edad, me sueltan y pues no, si no, ¿qué hago acá? Pues se encartan conmigo, ¿me entiendes? ¿Y en tu familia hay mucha gente que es creativa o lo más eres tú? Ok, bueno, mi papá, él no está con nosotros, Que él en paz murió, descanse. ajá. Mi mamá me dice que sí, que él era muy creativo, que él era el creativo de la familia, pero pues bueno, realmente mi mamá como que siempre veo como que pues su papá partió, entonces quiero que ustedes sean un ejemplo a seguir, quiero que Sí, sean las cosas bien, ¿no? Y cuando empecé a hacer graffiti legal al principio, sí era como, ay, tengan cuidado, pues porque yo la entendía, no quería sí. que volviera No, como otra pérdida en la familia, ¿me sí, sí, entiendes? sí. Y okey, pero aún así a mí me valía, tú sabes, el graffiti uno lo Cuando uno ama. ama algo, no hay nadie Nada, que no, pueda parar a uno. nadie, nada ni nadie por castigos, Sí. o como decimos nosotros, juguete, por mi mamá, nada, Sí. fuck it, a seguir pintando y a seguir dándole, tú sabes. Y déjate pregunto algo, ya ves que aquí las películas en Los Ángeles o en todos los Estados Unidos enseñan a Colombia como un lugar que hay mucha droga, mucha violencia, muchas cosas así. ¿Y alguna vez ese tipo de persona o gente te molestó cuando estabas pintando? ¿O hay gente así o lo más es película y papá el show? No, para el show no, no, sí hay áreas, Sí, hay áreas. Y bueno, ahorita hay, pero antes más. okey, Antes yo nací en un barrio, bueno, eso olvidé recalcarlo, yo nací en un barrio donde no habían oportunidades de nada. sí, Y bueno, ahorita pues el barrio cambió, ¿no? Pero al principio mi mamá lo que hizo fue apoyarme para que yo no saliera de la casa. okey. Y decía como, hey, ¿por qué no pintas en tu casa? Pinta graffiti, pero hazlo en tu casa. Y yo, ok, sí, y pues claro, ¿no? Entonces ya me compraba 2 pinceles, un Sí, sí, ejemplo, y pintura. Y, quiero un aerosol. sí, Ok, pidámoslo fiado porque no hay para pagar. sí. Y lo pedíamos como en la ferretería. ¿Oh, te lo daban fiado? Ajá, y luego mi Okey, mamá cómo lo pagaba, y luego yo, ya sabía dónde podía comprar Sprite cans, entonces ahorraba, y sí, iba y compraba 2 y así, y así. Y okey, pues eran de los de tienda, no eran ninguna marca como sí. ahora, ¿no? Era como lo que podías, y Lo así era ya así es en Colombia, o sea, no puedes comprar porque es muy cara la pintura. Sí, sí. Antes, imagínate a mis 13 años, qué dinero de dónde agarraba. Me tocaba hacer trabajos, dibujos, Sí, en la escuela me tocaba hacer un montón de cosas para poder ganar dinero. No comía por ahorrar el para comprar la dinero para pintura. comprar mis botes, Sí, claro, y seguir pintando, porque era lo que yo quería hacer sí, a toda hora, todos los días. sí. Yo, un bombing todos los días, faque, todos los Ajá, días. Una firma para la escuela me llevaba mis spray cans y sí, rayaba, ¿me entiendes? Entonces así es, bueno, y con lo del tema de los grupos, pues es bien pesado la inseguridad, sí. obviamente, allá no puedes andar con un teléfono en la calle, no puedes irte a pintar con un teléfono, a un iPhone, no puedes, Porque te lo van a bajar. te lo bajan. Sí, No puedes salir con gorra porque te la bajan. Bueno, anteriormente, no ajá. puedes salir con una gorra porque antes estas gorras eran boom, ¿me entiendes? Sí, Eran, mejor dicho, las zapatillas, no podías salir con unas buenas, porque todo eso es así, o sea, sí. hay mucha delincuencia. Y con el tema de las drogas y eso, siempre estuve muy cerca, pero bueno, nunca, digamos que tuve como la necesidad de hacer eso, ¿me entiendes? ¿Y qué crees que fue lo que te separó de eso? Diciendo como, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso. ¿Fue el amor de graffiti? Yo creo que el graffiti fue fundamental, pero, antes que eso estuvo mi mamá. Entonces, fue como ella me apoyó y está haciendo que yo sea alguien bien, ¿me entiendes? Y no estoy diciendo que cuando lo haga está Sí. mal, pero solo yo decía como: "Okey, ella no quiere que lo haga". Es algo Entonces hermoso que tu mamá te apoye, ajá, porque entonces, al principio, obvio, entonces yo decía: "Okey, sí se va a para mí poder. es importante eso", y pues nunca lo vi como: "No, yo quiero hacerlo". Digamos que nunca mi loquera era por graffiti, por pintar. Sí. No era que por pistear, no era por Tú lo más fumar, querías no. pintar. Sí, solo quería pintar. Ajá. Eso era lo único que yo pensaba. Nada más, nada más. A mis 15 años quería estar pintando. Le pedían permiso a mi mamá, por ejemplo, para salir a una fiesta. Le Sí. decía: "Mami, me voy de fiesta, fiesta con mis compas a pintar un Sí, puente, a pintar una bodega, sí, a pintar un kite de policía". Llegamos a pintar kite de policía, sí, llegamos a pintar a Transmilenios en Bogotá, sí. así, así. Okey.
así fue, Era el era el amor y la amor al pasión. graffiti, el amor de ver mi nombre por todos lados. Sí. En mi ciudad yo tenía pintada toda la ciudad, a mis 18 años ya tenía toda la ciudad pintada. ¿Y mucha gente te empezó a conocer por lo que estabas haciendo? Mal, prácticamente, Sí, ¿no? Para la gente es sí, mal, para la sí. gente es, oh, me bombardearon mi casa. ¿Me entiendes? Ese es un cholo. Ajá. No, y pues nada, yo al principio, digamos, lo mismo, ¿no? Graffiti underground, tapado, tú sabes. Y ya después con el tiempo, pues fue adquiriendo más trabajos, más nombre, ya la gente como más interesada en esto. Entonces, pues fue como, ok, ya pues, ¿Y a qué edad tuviste la oportunidad de conseguir pintura ya de calidad? ok. Mi primer spray can bueno fue como a los 16 años. Ajá, Pero fue porque, digamos, un chico me lo vendió y él vendía pintura, ¿no? Yo ajá, decía, no, yo no puedo pagarlo, es demasiado caro. sí, No entendía cómo quería hacer graffiti, sí, pero no tenía como los suficientes recursos. Entonces yo decía, si me compro un spray can caro, no, me puedo comprar 3 baratos o sí, 4 baratos, ¿me sí. entiendes? Entonces yo decía, no me importa si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, pero yo quiero hacer graffiti. Yo Y quiero ocupo yo pintura. quiero sí, no como uno y ya no tengo más, porque es que realmente no podía, o sea, no es como acá, allá. Tú acá trabajas un día Y y vámonos. te puedes comprar en un día 10 cans. Sí, O sea, si lo ahorras, lo haces así, ¿me entiendes? sí. Allá trabajas un día, te compras un can. Y las amistades que tú tenías, cómo le hacían para comprar la pintura? ¿Ellos trabajaban o tenían conectas o cómo le hacían para poder seguir el vicio? Pues no del Bueno, vicio, pero seguir sí, pintando. pero es un vicio. Bueno, al principio, pues claro, ellos ya eran más grandes, ¿no? Ya eran mayores, ya los contrataban, no sé, en Ajá. restaurantes y eso, y así, trabajaban en lo que fuera, me imagino yo. No, la verdad, o sea, a esa edad nunca preguntaba, pues porque yo no entendía, ¿me Porque no es entiendes? como no es como acá en los 90 que dicen que se metían a las tiendas y se robaban la pintura y salían No, con no, bolsononas de pintura, no era así allá. no, 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 allá no era así, allá no era. Porque pues allá, ok, a pesar de que hay más corrupción, pero la gente, si te atrapa robando, Sí. damn, bro, te mueres. Te ¿Sí? dan paliza y todo eso. La gente es pesada, a la gente Sí. no le gusta que haya ladrones, ¿no? Pero los hay. O sea, cuando agarran a alguien, pues es bien difícil. Imagínate que te atrapen por robar pintura. O sea, no. Y luego todo el vecindario decían: "Este cabrón". Ajá, ajá, no, 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 así, pues, bueno, los crews que estuve no fueron así, digamos. Ya luego, bueno, en los que estuve, pues, ya eran como tatuadores y así, como más arte. Entonces, pues, ya hay como otros métodos de hacer dinero, pero viviendo Okey. del arte. Déjate pregunto esto, mira, acá hay muchas personas que han dicho que para entrar a un crew de graffiti, tienes que empezar desde abajo, ¿sí me entiendes? Ajá, claro. Poner el trabajo, pintar acá, hacer esto, conocer a este, conocer a aquello. ¿Era lo mismo así para ti? Igual, Sí. igual, ajá. Claro, porque uno quería como ser de un crew Ajá. o como yo veía a mis amigos que eran buenos, pero yo estaba lejísimos del nivel de ellos, Sí, lejísimos, porque sí, pues apenas estaba empezando y ya llevaban 4, 5, 6, 8 años sí. y yo apenas cogiendo, Sí, apretando un spray can. Entonces era eso, ¿no? okey. Pero es que el impulso y el amor por el Y tú graffiti. dices: "Yo le voy a entrar porque le voy a entrar". Porque no porque voy a entrar, sino porque quiero ver mi nombre mejor, ¿no? Ajá. Quiero hacerlo mejor para sentirme mejor. Quiero pintar Quiero caricaturas, quiero quiero enseñarme a hacer el flare, ajá, cosas así. exacto, quiero hacer un bombín rápido, quiero hacer letras, quiero hacer realismo, que es lo que me gusta ahorita. Sí, Ah, y yo decía como que quiero hacer esas cosas, ¿no? Y no como quedarme como que en el mismo estilo de por muchos años. Yo quería seguir experimentando, sí. mezclar mi pintura, hacer, ¿me entiendes? Jugar con las Juntarme. bujías. Ajá, exacto, con los tips, mirar qué se puede hacer. Bueno, y pues hay un montón de trucos, ¿no? ¿Y tenías bujías disponible o también era algo que tenías que conseguir? No, todo tenía que conseguirlo. Y en mi ciudad no había tienda de graffiti, entonces todo Oh, tenía que encargarlo desde Bogotá. Digamos, mi primer envío fueron como de 15 spray cans. sí. Y yo me sentía bien feliz, ¿no? Con esos 15 spray cans, prácticamente que ni trataba casi de Ajá, gastarlos porque sí. era un chingo de dinero. Era demasiado, So, demasiado la tienda que tenía, am, implementos de grafite de alta calidad, lo más cerca de ti era Bogotá. Bogotá. ¿Y Era qué tan lejos era Bogotá de ti? 4 horas. Sería como de aquí a yo Pero no es que allá tenías que agarrar como un bus.
Uh, Ajá. eso sería como de aquí a Las Vegas para poder agarrar pintura. Más o Uf, menos, ajá. O sea, sí, imagínate, entonces de ida y vuelta, pero obviamente no lo hacías así, ¿no? La llamabas, la yeah. pedías, pero decías, no, pagar un envío. Es que no es como acá, porque allá sí toca un poquito más duro. ¿Y si tuvieses la oportunidad de ver otros artistas como de otras partes del país, Los Ángeles, Nueva York, España? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de poder ver el trabajo de ellos por internet o Sí, sí, claro, por internet, claro que sí, pero digamos, la primera vez que fue alguien así como de otro lado fue que yo dije, wow, que estaba en mi ciudad, era Matzi, de Matsi? Alemania, Okey, que sí sabes quién es. sí, Matsi, Ajá. sí. Ella fue a mi ciudad y yo dije, ok, en mi ciudad no hay graffiti porque Ajá, éramos como 9 personas, 10 personas haciendo graffiti cuando yo empecé. sí. Éramos poquitos, no éramos muchos. Oh, entonces tú eras parte de los primeros. Pues sí, imagínate en el 2010. En el Pero 2010, ya, yeah. pero, o sea, cuando yo empecé ya habían, digamos, otros 5 que hacían más, ¿me entiendes? Que Sí, fueron sí, los sí. old school, desde los 90, digamos. Que desde los 90 había nomás como unos O 5. sea, porque gente intentaba y como que, ay, no, no hay, como no hay cans, no podemos conseguir pintura, entonces era bien difícil, ¿no? Ujú. Entonces, como que intentaban y ya no pintaban más. Y Okey. luego otros nuevos intentaban y ya se aburrían, se cansaban o tenían Está hijos muy o cara esta madre. ajá, o tenían hijos o se iban para policías Sí, o así, ajá, ajá, así era. Entonces, que yo, o sea, que bueno, con más personas, ¿no? Pero ya luego la movida fue creciendo. sí. Ya luego, pero digamos que al principio sí éramos como 10 o 12 ¿Y en mi ciudad. y tú quién dijeras que eres el king del parte de Colombia donde tú eres? Bueno, uy, hay muchos buenos, pero respeto demasiado a la BSK. Okey, BSK es un crew, bueno, así voy a contar rápido que en paz descansen, pero bueno, eran unos chicos buenísimos en el bombing, sí, que entre esos era Suer, Skill y el Chuk, ajá. y estaban pintando un metro en Medellín y murieron por el metro. Los atropelló el metro. Ajá. Que en paz descansen. No, es muy fuerte porque eran los mejores bombers de Colombia, los mejores, imagínate, Y el y país se quedó sin los mejores bombers de y Colombia. estaban pintando, Estaban pintando, y pasó otro tren, ajá, y se los llevó. ajá. Y Pobrecitos. no, horrible, horrible. Y pues imagínate, o sea, para mí, yo crecí viendo esa gente. Ajá, Imagínate, crecí viendo esa gente, crecí viendo gente que decía, oh, wow, esa gente es muy tesa, es brutal. sí, Su trabajo es brutal, ¿no? Y ya luego al tiempo, digamos, estar pintando en eventos con ellos, ¿no? Para mí sí, era, es algo grande. ajá, al lado Ospen de Bogotá, Zurich, que vive en Alemania ahorita, creo. Sí, Y yo decía: "Oh, wow, es bien, 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 bien", o sea, es demasiado sí, sí. confortable, ¿no? ¿Y cómo se sintieron ustedes cuando les dijeron la noticia? ¿Sabes qué? Se los llevó el tren. No, no, horrible, 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 porque digamos que, como te digo, eran Los exponentes los de mejores de graffiti. los mejores. Ajá. Igual, al igual también como tengo mi parcero Saint Ajá, de Malavida Rules, que es el grupo en el que estoy, y también murió hace poco y pues fue, damn, bro, me eh, hubiera encantado que lo estuviera acá, sí, porque el estilo de él es brutal. Él ha viajado a muchos meeting of sí, styles por todo el mundo, viajó y hizo un montón de cosas. Me enseñó, nos dio tips a nosotros sí. allá. Él era de Bogotá, pero él viajaba a Ibagué y cuando Casi como un viajaba, maestro. ajá, Sí. ajá. Y entonces como, Y mucha gente no quiere enseñar. ajá, o sea, bueno, ok, la gente te da bases, ¿no? Sí, Y ya tú las agarras. sí, La gente no te va a hacer tu trabajo, pero sí, tú ves y te sirven consejos, sí. hablas con la gente y todo. Y es bueno, y esto era lo que, digamos, el Saint hacía conmigo. Y los trenes donde estaban pintando usted, no, tú no, Ajá. pero ellos, ¿tú tuviste la chance de también pintar ahí o no? No, 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 Okey, no, no, solo fue como una noticia. Solo conocí y era muy cerca de Shook, que es ajá, de los BSK, por un crew que tenía yo en Bogotá. okey, Y éramos como muy cercanos. sí, Pero siempre fue a admirar, eran tejados, techos, vallas, sí. ellos pintaban Transmilenios, buses, pintaban todo, incluso Pero los trenes, ¿verdad?
Ajá, ¿Es algo que ustedes, pintaban? No con ellos, pero tú solo y otras amistades, ¿era un lugar donde ponían a pintar graffiti ajá, y se iban? sí. ¿Y esos trenes son como los trenes que tenían en Nueva York o son trenes como los que tenemos aquí que pasan en la calle? No, son como el que pasa donde ellos estaban era como el que pasan en la calle. Okey, okey. Ajá, Era como los que le dicen aquí freights. ajá, no sé, Okey. no sé. Sí, sí, Pero no son como los de allá, porque, pues, allá el metro de Medellín es nuevo. sí. Entonces, no es Okey. como el de acá que lleva muchos años, ¿no? Sí, sí. No, no, es bien diferente. Okey. Pero digamos que sí, eso fue una pérdida demasiado, yo digo, demasiado grande para Colombia y, pues, para el graffiti allá. Yo sé que también, dijiste un poco de que pintaban los buses. Ujú. ¿Eso es algo que se hace mucho allá? Porque yo sé que aquí era algo grande en Los Ángeles, como en los 90 que pintaban afuera del bus. ¿Allá también los pintan afuera o nomás adentro, o cómo es el rollo? No, no, es obvio afuera, pero es como, no es tanto. Okey. Hay, pero no hay tantos como acá. Sí, Sí, porque es como te digo, allá es bien diferente la sí, sí, movida sí, del graffiti, ¿no? Entonces allá es como más pintar paredes, puentes, sí. supermercados, cosas así. Y dijiste también, yo sé que platicaste un poquito de que llegó Matzi, ¿dijiste Matzi? Ujú, Maxi. ¿Cómo fue cuando llegó ella viendo a alguien que, oh, man, no es de aquí, pero haz lo mismo que yo hago? ¿Te No, gusta lo pues yo mismo que yo? estaba empezando apenas, Sí, entonces al ver revistas, ¿no? Yo veía revistas, veía videos de Maxi pintando, ¿no? sí. Y cuando no, que iba a venir a dar como una charla, como hablar y contar su experiencia por Ajá. todo el mundo. Y el video más referente de ella que tengo es el 700 Wall, Okey. ¿sí? Y yo miraba, yo, damn, iba a estar en la ciudad donde no pasaba nada, o sea, Sí, ya no había graffiti. O sea, había graffiti, pero no era como ir a Bogotá, ¿me sí, entiendes? Bogotá es muy grande y habían 500 personas haciendo graffiti. sí. En Ibagué habíamos 10. ¿Y la gente la aceptó bien? Ya ves, la gente que no sabía, pues, de la cultura, ¿cómo la aceptaron? ¿Era algo? Okey, la gente es como que la gente de la cultura, pues, todos sabíamos quién era ella, ¿no? Sí. Pero, pues, no faltaban, digamos, como complaints. Ajá. Pues, simplemente porque ya estaba y porque quería pintar algo muy grande y todo el mundo quería pintar como ahí en ese Sí. muro. Entonces, pues, normal, yo obviamente no estaba ahí porque apenas solo era espectador, estaba Nomás viendo estabas viendo, a ver ajá, de qué tanto rollo aquí, qué trae. ajá, 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 y como: "Hey, ¿por qué no la dejaran pintar?", ¿no? ¿Me entiendes? Porque así es la gente, tú ¿Y sabes. alguna vez que tú sepas, llegó alguien allá a Colombia de, digamos, de Nueva York o de los Estados Unidos? A mi ciudad, bueno, en Colombia, obviamente, Sí, 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 pero, pues, prácticamente, te digo, allá es bien difícil moverte para una ciudad para otra, es sí, prácticamente, pues, un lujo, ¿no? sí. Como mantener de una ciudad a otra es bien diferente. Entonces, en un evento que hacían, no recuerdo bien el nombre, pero fue alguien de aquí de San Francisco, Okey, Toro, sí. ¿conoces a Toro? ¿Es de aquí? Toro de San Francisco. No, no, no. Alguien de San Francisco, Toro, que es de aquí, no sé, y alguien de la MSK. Oh, fueron de la MSK. Ajá, Okey. ajá. Y yo, damn. Incluso tenía mi playera que me la regalaron porque me dijeron como: "Hey, tú eres", bueno, tenía mi amigo de San Francisco, Sí, él les había platicado de mí, ¿no? Que yo hacía realismo allá. sí, Y ellos no hacían realismo, ¿no? Tú sabes lo que hace sí, MSK, como las letras sí, y sí, el sí, graffiti. sí, Y pues él que fue hacía como Blockbuster y todo eso. sí. Entonces, hey, no, no, lo que tú haces es mejor dicho, que le gustaba y esto. Entonces me dio una playera, que esa playera duró conmigo, pues porque, no te Sí. digo, allá para que fuera alguien a mi ciudad era bien difícil. ¿Y podían hablar ellos hablaban español? No, hablaba Puro inglés, pero puro mi amigo hablaba español y él me decía, ¿no? Porque yo no entendía Sí, nada. ajá, Ahorita es que pues entiendo un lo que poco, me hablan, sí, ajá, al menos sé lo que me hablan y pa' echar chisme, ¿no? sí. Pero antes no, mi amigo era el que hablaba el inglés y él me decía: "Hey, no, no, que él quiere aprender, que no sé qué, que Sí, que le gusta lo que tú haces, que si le puedes dar tips, que quieren pintar contigo". Pero, pues, como era todo de iban 2 3 4 días y, pues, todo el mundo quería hacerles entrevistas, quería verlos, hablar con verlos, ellos. pintar, entonces era muy difícil, ¿no? Okey,
Pero digamos que ese fue como mi primer acercamiento hacia alguien de aquí. ¿Y a qué punto se abrió la oportunidad de venir a Los Ángeles para ti? Okey, bueno, bueno, yo trabajaba allá en mi Sí, ciudad, haciendo graffiti, sí. digamos ¿O a ese que te dedicabas a pintar sí, puro grafiti? pintar graffiti, hacer murales en Okey, tiendas, hacer, como lo estoy haciendo ahorita acá, sí, pero allá era más porque allá me conocía más gente, ¿no? sí, Llevaba más años sí. haciendo Ya graffiti. toda la gente te conocía. Sí, me conocían bastante, entonces, no, que necesito pintar. ¿Quieres un santinto? Ahorita ya sé a quién Ajá, hablarle. exacto. Sí, pues imagínate, por la pintura y por dinero y por seguir haciéndolo, Sí, pues me interesaba, ¿no? sí. Obviamente, no podía decir como, okey, no, soy artista o soy grafitero, no, yo no hago Tienes eso. que hablar con mi asistente. Ajá, no, no había ni siquiera para uno, ahora imagínate para Sí, otro. Entonces, así era al principio, pero bueno, yo allá también, lo que hacía era talleres de graffiti, okey. pero digamos que fui como contratado por entidades Sí. públicas y privadas, ¿sí? Para dictar talleres de graffiti Enseñar cómo pintar. para niños, para ancianos, para jóvenes. Sí, También que se volviera como una comunicación de arte, y donde íbamos a los barrios más pesados, a las sí, comunidades indígenas, sí, perdón, a, a replicar lo que yo sabía sí. y a enseñar, ¿no? Okey. Como, okey, muchachos, esto es graffiti, o sea, lo que yo hago y lo que vengo a hacer acá no Vamos es a hablar de esta bujía, ajá, que hace la esta, que hace exacto. aquella, Como esta. lo que yo vengo a hacer es como un mural de lo que ustedes van a aprender en base a mis conocimientos, Sí, porque el graffiti viene desde aquí, nace en tal lado, desde los años tal. Como una sí. introducción, era lo que yo le decía a los chicos para que supieran qué era, ¿no? Ya No sé. como un grafitero vino y pintó y ya. Pero tú le hiciste una buena oportunidad de poder entender la Ajá. cultura. Que era como, no solo es pintar Yeah. paredes y irnos, No, tienes que ¿no? tener cuidado, métete aquí, no te metas acá, Ajá, cosas nació así. en tal lado, la ropa, Okey. es un estilo de vida, no es como el graffiti, es graffiti ya, no, ¿Y tienes y que estabas seguir y los estabas rituales. haciendo eso por un buen tiempo y luego Sí, abrió la oportunidad de venir a Los sí, Ángeles? ahí voy. Entonces, bueno, estaba haciendo un montón de cosas allá, trabajando diferentes lados, viajando de un lado para otro. Sí, Y bueno, mi esposa me dijo un día, no, pues sí, pues estamos bien, pero quizás está la posibilidad de hacer algo mejor. sí, Y yo con el miedo, ¿no? No, pero ¿cómo me voy a ir de aquí si llevo 15 años, 13 años en mi ciudad haciendo graffiti, ya la gente me conoce, que me voy sí. para un lado donde nadie me conoce? Y ella siempre creyó en mí, ¿no? Como, no, vámonos porque es que Nos vamos. estamos para algo más grande, ¿me Sí, entiendes? Ya hay que dar otro paso. O sea, sí, no es como, y ok, ahí tomamos la decisión de venirnos juntos. Y pues nada, al principio aquí bien diferente, bien sí. difícil. No conocíamos a nadie. Y Ah, cuando decidimos venirlos, obviamente fue como todos supimos cómo llega uno. claro que sí, hombre. Sí, porque, pues, el tema, de la documentación es bien diferente, ¿no? Sí, Está muy difícil, no la dan, sí la dan. Y yo quería hacerlo bien, ¿no? de Pero aquí que te ella acepten, de pero aquí ella que sí como: "No, no, no, ya no más, ya esto se está poniendo como feo, no sé qué, miremos otras oportunidades, aprovechemos que estamos jóvenes". y es Y algo es cierto, o sea, si ella no me hubiera dicho así, no me hubiera dicho: "Hey, nos vamos en 10 días, ya sí, compré cosas, o nos vamos o perdemos dinero". sí. Yo: "¿Cómo vamos a perder Y dinero?". luego venirles allá es más lejos, Y aquí, pues, sin familia, sin nada, solo nos teníamos los llegaron a 2. cero. Ujú. Entonces, sí fue como bien difícil, ¿no? Luego conocí una tienda aquí, Okey. A1A Art, 818 Art. ajá, en Okey, el Valle, okey. y me abrieron las puertas. Me abrieron las puertas, me dijeron: "Hey, pinta este muro y podemos mirar a ver qué hacemos". Ajá. Y me hice amigo de A1A Art, y entonces ya, digamos, luego salía alguien preguntando por mi trabajo y: "Oh, sí, tenemos ¿Quién hizo esto? Ajá. nuestra artista que no sé qué, de Colombia y todo". Ajá. Ajá. Entonces sí, así fue. Como Okey. la primera oportunidad, ya luego el otro preguntó, y luego el otro que quién hizo esto, y así, y ahí vamos, ¿no? Ya luego conocí bueno, ahorita estoy en un grupo que se llama TGL, TGO, okey. ajá, que me abrieron las puertas demasiado, porque me TGO ayudaron. con Hex y todos ellos. TGL, Oh, TGL.
Ajá. Oh, yo pensé que hiciste TGO. No, no, Ok, ok, TGO no. No, ok. TGO. Ah, Disculpa. ¿conoces al Yayo? Yayo, Smart, ¿no? Trabajan como en Montana Shop. Oh, sí, yo sí, así ¿Sí? que hablas. Sí, sí, sí. Ajá. Ellos. Ok, Ellos me acogieron cuando, bueno, supieron, bueno, mi primer exponente aquí que veía por todo lado era el Rosé. ok. Por todo lado lo veía. Que Cuando es mexicano también. ajá, Sí, el Rosé lo veía por todo lado y él me dijo: "Hey, te tengo una familia que te va a encantar, deberías conocerlos". sí. Y yo no conocía a nadie de graffiti acá. Ajá. Yo veía graffiti, pero yo no sabía, yo, bueno, ¿y cómo hago? ¿Y estabas saliendo tú a pintar? No, no, Ok, simplemente en la ok, tienda. ok. Iba ahí a la tienda, pintaba en la tienda y volvía y no tenía pues dinero ni nada, entonces me tocaba mirar cómo hacía dinero Sí, o sí. algo porque pues está bien Y difícil. Rosé abrió una puerta. Me dijo como, hey, llama a esos chicos que seguro que te van a encantar y mejor dicho, entré al grupo, me acogieron bien, luego empezamos a pintar de acá a 8 días, Sí, a pintar en el downtown, buenos spots, todo sí. tranquilo, hacer graffiti. Tranquilo, Como decimos nosotros, parchado. parchado. Ajá. Entonces ya yo dije, ok, ya está mejor, ya todo va mejorando. Bueno, ya aquí tuve la oportunidad de trabajar con Sony Pictures. Oh, ¿de veras? Ajá. Oh, wow, s- trabajaste con Sony. Ajá. Y para Okey. un evento para Nike ¿O también, para Nike también? por TGL. Ajá. Okey. ah, Saludos a TGL. Yes, sir. Y digamos que ellos me han abierto demasiado como las puertas, me brindaron la confianza de, Sí, hey, no, entra a nuestro grupo, sería genial, no sé sí, qué, bla, bla, bla. Y ahí estamos, ¿me sí, entiendes? Pero digamos que toda esa transición, todo ese proceso, sí tiene como demasiados estados emocionales, ¿no? sí, Porque eso también, uno dice, no, soy gánster o soy rapper o eso, pero sí. créeme, estar lejos de familia duele. Duele y Duele, bro. aparte de eso es seguir una pasión que al momento no está pagando, Ajá. ¿sí me entiendes? Estar ahí dándole, dándole, dándole y los biles se deben y la mujer preguntando: "Hey, ¿Para saca dónde pa'l vas? pan", Ajá, ajá. y no tener es algo que Sí, pero tú eres un gran ejemplo de que hay mucha gente que está aquí que dice: "Yo quiero pintar, pero no sé cómo para dónde darle, con quién hablar, nadie me quiere pagar", pero tú viniste desde Colombia, nomás con tu mujer, y si tú pudiste, los que están aquí también breve. pueden. Sí, La cosa es querer. incluso gente de aquí me dice, y okey, respeto a la gente de aquí demasiado, mejor dicho, me han recibido con las manos y con los brazos abiertos, Sí, pero yo también me pregunto, okey, nosotros empezamos aquí sin nada, sí, y sí, es cierto, pues ahí vamos, no sí, estamos súper bien, ajá, pero ahí la es llevas. es hablar con la ni siquiera hablamos inglés, Sí, porque entendemos, pero no sí, hablamos, sí, ¿sí? Y es como, okey, si tienes que levantarte temprano, ir a tu trabajo y luego pintar para practicar, lo haces, sí, porque si tú quieres, lo haces. sí, Pero si tú no quieres, pues simplemente te quedas en tu trabajo normal de 8 horas sí, y ya, ya te quedaste. ahí te quedas. Sí, Exacto. Yo empecé así aquí. Okey, yo fui a la tienda, pero en la tienda no me pagaban todos los días, sí, y en la tienda ni siquiera me pagaban bien. sí, O sea, me pagaban, no sé, $200 a la semana. sí, Y yo tenía a mi mujer y no ajá. teníamos para pagar la renta ni nada, ni teníamos dónde vivir, nada, Y luego viviendo aquí en Los Ángeles, que es renta bien caro. Ajá. Entonces, ahora bueno, conocí unas personas que me ayudaron, ¿no? Pero aún así yo decía, ok, quiero seguir haciendo graffiti, estoy aquí, tengo talento. Sí, Yo decía, ok, necesito mostrarlo, ¿qué hago? ajá. Ok, no, me fui para allá, hay uno, dos, empecé a escribir, envié al Cole 360, okey, le dije como, hey, mira, soy de Colombia, no sé qué, bla, bla, bla. Ok, en algún momento te voy a contactar. Luego salió un evento y me invitaron, él me sí. invitó, como, hey, Saludos a bro, 360. va a haber un evento, vamos a ir. Ok, sí, no, de una. No tenía ni dinero, ni pintura, ni nada, pero Pero ahí yo andabas. decía, no, 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 tengo que ir porque ahí Sí, voy a conocer más gente. sí. Y si no voy, es como, okey, busco empleo, pero me voy a quedar en la casa durmiendo, no te va a llegar el trabajo a la casa, Tienes que tienes que meterle. salir, Sí, obvio. El graffiti no puede estar en la casa encerrado haciendo graffiti, tienes que salir, sí. ¿me entiendes? Tienes que practicar, que hay un muro, oh, que no me van a pagar, fuck it. Dale Vas a una chingadazo. universidad, tú vas a un colegio, ¿verdad? Tú Ajá. tienes que pagar la universidad.
Para que te enseñen para que te enseñen. y luego ir a trabajar de Si tú gratis. quieres aprender a pintar, tienes que comprar tus materiales Sí, y estudiar prácticamente tú mismo. Tú mismo tienes que pagar tus materiales, tus tips, tus caps, tus spray cans, tus markers, todo, mientras sí. vas aprendiendo y te van saliendo oportunidades. Pero si uno no sale, ¿qué? Eso sí tienes mucha razón. En eso sí te Sí, entiendo yo. claro, Porque obvio. hay veces que salen oportunidades, ahí no las tenemos que tomar. Por ejemplo, Tenemos que ahorita, tomar. mírame. Yo dije, ok, estoy trabajando, ahorita tengo que regresar hasta allá y posiblemente sea otra hora de regreso y yo vivo para allá, o sea, Sí, una hora para allá y luego hora y media para mi casa otra sí. vez. Pero yo dije, ok, si no voy, ¿qué? Nunca vas a saber qué. Puede que por esto lo vean personas y alguien es interesado y me salga un trabajo, ¿Y no has sé. y has tenido la posibilidad de conocer más gente que pinta graffiti aquí en Los Ángeles? Algunas personas que has tenido Sí, y de a montón. admiro, mejor dicho, con respeto, bro. Sí, Un saludo al Sauti, ojalá entienda y vea esto. sí. ¿Sauti? ¿Sabes Okey, quién es? sí. Damn, bro, ese güey está pero loco. ¿Sí has visto los que se están bajando del edificio? Hell yeah. Y en una de las últimas producciones que pinté, él estaba ahí y él nos invitó a TGL y Ajá, pues TGL me dijo como, hey, Scrap, tenemos un muro, ¿no? Pues yo como no conozco a nadie, ellos hablan y pues uno escucha, sí, entonces es como, ok, donde me quieran poner. sí, Pero ya cuando empecé a pintar, que fue un león, sí, te lo envié. sí, sí. Ajá. Ese, entonces ya como, Pero damn. me da mucha alegría por ti de que sigues tu pasión en la cultura y aunque ahorita no estás donde quieres estar, pero vas a llegar. Oh, que así sea. Tenemos que darle para adelante y a veces Ajá. uno se pregunta: "Hey, man, ¿irá a pasar o no va a pasar?", pero Pero si no le echas huevos y ganas, ¿cómo vas a ver? ¿Me con entiendes? tiempo se va a poder. Y estando aquí en Los Ángeles, ¿todavía te comunicas con tus amigos allá en Colombia o no? O p Muy poco porque, pues, la gente cambia, Sí, uno está por acá y, pues, tú sabes también es acá como es, aquí la vida es muy rápida, muy rápido. muy Te rápida. levantas y ya son las 10 de la noche. Sí, Así es. y Entonces, no tienes tiempo. Con mi familia, por ahí 5 o 10 minutos al día y ya, como: "Hey, no, estoy en una escalera, no, estoy pintando, no, tengo que ir a una entrevista". ahora te hablo. Ajá, así, A así es. algún niño digamos que oiga esta entrevista, ¿verdad? Que esté en Colombia y diga: "¿Sabes qué? Soy un fan, yo también quiero hacer eso", ¿qué le dijeras? No, que empiece. Está demorado, parce, está demorado. Sí, Porque no, esto es de hacerle, eso es como, ¿quieres hacer algo? ¿Qué hazlo? Eres libre, ¿no? Y pues el graffiti es algo que lo puedes hacer en cualquier lado, sí. en cualquier lado. ¿Tienes un marker? Fuck it, rayas donde sea, ya. O sea, sí, no tienes que pedir que permiso, que para pintar, que no sé qué, nada. Y antes que nos vayamos aquí, hermano, te quería preguntar, ¿de dónde viene ese estilo de photorealism? ¿Qué fue lo que te hizo decidir empezar a hacerlo el realism así? Okey, okey. Bueno, digamos que yo veía como exponentes. Sí, Entonces, yo veía como por internet, ajá, exponentes, Maxi, Smug, Belling sí, de España, así, gente así, ¿no? De Colombia, Ospen, bueno, crews de allá que yo decía, damn, estas producciones son brutales. sí, Entonces yo quería intentar, ¿no? Y quería practicar. Yo decía, ok, yo quiero hacer realismo. Me gusta hacer letras sí, y obviamente empecé, pero yo definitivamente dije, no, yo quiero hacer realismo, realismo, realismo. Y eso me funcionó porque, digamos, de esa forma tuve yo más cercanía a la gente ah, civil, a la gente normal. que no era parte de la cultura. Ajá, Hey, quiero que me exacto. pintes un santito aquí. Ajá, que por ejemplo, una escuela, hey, oh, tú hiciste una cara. Entonces ven a la escuela y les enseñas a los chicos como el tema del dibujo, Sí, para que ellos se vayan acercando como al graffiti, como a la pintura, como porque la gente cuando ve las letras o anteriormente era como, no, esas letras, no, eso es de malandros, esa sí, gente roba, esa gente se droga, ¿me entiendes? sí. Entonces digamos Esta que, gente no tiene futuro, cosas ajá, malas. ajá. Entonces yo decía como, okey, mi ciudad tan pequeña, tengo que mirar alguna forma también para poder entrar a la gente, Sí, porque si hago graffiti para mí, sí, está bien, ¿verdad? sí, Pero tengo que hacerlo, mostrar lo que estoy haciendo. Tengo que, mejor dicho, experimentar más cosas. Entonces empecé a hacer como,
bueno, digamos, como más arte, Sí. ¿no? Pero usando spray can. Decía como que voy a hacer un realismo, una cara, pero todo con spray. ¿Y si has Porque era pintado como, cuadros como para vender o no? sí, Sí, okey. sí, pero es bien aburridor, ¿no? Sí, Ah, no lo mismo. no, no se siente como la misma pasión, la misma fluidez del spray can, Sí, ¿me entiendes? Pero, pues, se hace, o sea, digamos, ahorita, pues, estoy trabajando, que tú creces y tienes más responsabilidades, no es sí. como en ese entonces yo hacía graffiti, bombing, de todo, porque no tenía ninguna responsabilidad, nada por pagar, no tenía nada, la vida me importaba nada, Y entonces, ahora, ha cambiado eso. ahorita, pues, es ¿Y qué dice mamá antes de salirlos de aquí? ¿Qué dice tu mamá? no, saludos. No, 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 ella orgullosa. Sí, Sí, claro, imagínate, bueno, la gente se viene aquí a buscar un mejor futuro de trabajo regular, ¿no? tenemos que ir para donde quiera, porque yo me Ajá, acuerdo cuando empecé yo, mi mamá me decía: "Nomás piensas porque te estás drogando con esa madre", y le digo: "No, man, aquí nadie se está drogando". ajá. Entonces ya como, que ahorita, bueno, la gente viene normal, ¿no? Buscan un trabajo, 2 incluso, y ya toca meterle huevos y toca meterle ganas. Y ahora ya diciendo, okey, mi hijo es grafitero en Los Ángeles. Sí, Y vive a hacer graffiti en Los Ángeles. Y pinto en los domingos con mis amigos graffiti y entre semana los trabajos de que no, que un mural que me toca pintar que en una tienda o así. Y okey, porque pues hay que seguirle. ahí pago mis cosas, Sí, ¿me entiendes? O si no, ¿cómo? Y pues no hay nada mejor que, okey, lo que yo empecé hace mucho tiempo, ahorita el arte, el graffiti y la vida me lo está retribuyendo para atrás. sí. Todas esas horas que invertí, todas esas horas sin dormir, todas esas noches sin comer ni nada por estar 100% dedicado al graffiti, Ajá. ahora se está regresando. Pues mis saludos, man. Estoy orgulloso de todo lo que has podido hacer y te quiero decir gracias por venir aquí y darme un tiempo de para hablar de tu historia de grafiti en la cultura, de todo lo que has pasado. Muchas gracias por pasar por aquí. Y antes de salir, ¿tienes algunos saludos que quieres mandar? Bueno, un saludo pues a todo el parche de Colombia si lo llegan a ver este podcast. Un saludo especial a el grupo de Malavida Rules, a los Insane South Crew de Ok. Colombia y a TGL de aquí. Saludos a toda Colombia. Y no se les olvide, like and subscribe. Síguenos en YouTube y en Instagram. Y hasta nuestra próxima vez. Peace.